A propósito de lo que está ocurriendo, esto que hemos llamado el apocalipsis, que tiene que ver con los constantes, intermitentes y secuenciales incendios que han llegado al extremo de hacer desaparecer el 10% de la geografía del territorio nacional. A propósito de lo que ocurre, de los protagonistas, los actores, los verdugos y las víctimas de lo que está ocurriendo, es importante hacerse algunas preguntas, sobre todo a partir de los comportamientos y lo que dice la gente, en unos casos para justificar lo que está ocurriendo, en otros casos para denunciar y en otros casos para alzar la voz desde los que padecen lo que está aconteciendo. Unos se creen que son los únicos que tienen derechos. Olvidan que los derechos son universales, son para todos. En el momento en que se desconocen los derechos de los demás, es el momento que pierdes el derecho a tener derecho, porque has recurrido a la violencia. Has entrado en otro tipo de agenciamientos, en otro tipo de espaciamiento que es el de la guerra. No tienes derecho. No puedes reclamar ningún derecho desde el momento que afectas el derecho de otros. Estos que dicen que tienen los únicos derechos se olvidan no solamente que los derechos son universales, que corresponde a todos, sino que hay también derechos singulares como los derechos colectivos, los derechos de la naturaleza, los derechos de la madre tierra, los derechos de los seres orgánicos, de los seres de la madre tierra. En el momento que afectamos esos derechos, hemos perdido el derecho a tener derecho. No se puede demandar derechos y por otra parte destruir los bosques, destruir los territorios, contaminar el agua, contaminar el aire. Es decir, generar un genocidio diferido. Es decir, comportarse criminalmente, a pesar de que el discurso pretende encubrirlo y hablar de derechos de unos. Derecho a cultivar, por ejemplo. Derecho a cultivar en un territorio arrasado por el fuego. No saben que han perdido el derecho a la tierra. Los que arrasan y queman la tierra pierden el derecho a tener tierra. Deben ser expulsados. Y la tierra quemada no puede ser propiedad ni posesión de nadie, aunque lo haga el Estado, un Estado manejado por mafias de tráficos de tierras. No pueden. ¿Por qué? Porque han perdido el derecho a tener tierra. Un pueblo que no defienda la vida, que no defiende sus bosques, sus aguas, sus aires, sus territorios, sus ecosistemas, no merece existir. Un sector del pueblo que arrasa con bosques para cultivar y en realidad para hacer tráfico de tierras, no merece existir. Por lo menos no merece la tierra donde pretende asentarse o desde donde pretende realizar su tráfico de tierras. En todo este apocalipsis está metido pues el Estado. Está metida la forma de gubernamentalidad clientelar que postula y efectúa el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, que ahora también tenemos que llamarlo el modelo colonial extractivista y pirómano, es decir, ecocida. Todos los aparatos del Estado están comprometidos con esta incineración que viene desde hace más de una década. Quizás se ha desatado con mucha contundencia el 2019 y ahora el 2024 se presenta de una manera realmente apocalíptica, porque no solamente se da en el país, sino que atraviesa el subcontinente de Sudamérica, desde el Brasil hasta el Perú,
desde Córdoba hasta Quito, abarcando no solamente los bosques amazónicos, sino también los bosques del Chaco, inclusive llegando a los valles. El gobierno neopopulista está comprometido, pues, con el conglomerado burgués de la que forma parte. Forma parte porque es la burguesía rentista. Y el conglomerado burgués está constituido por burguesías que supuestamente son campesinas, pero han dejado de serlo en el momento que se han vuelto empresarios del monocultivo, ya sea de la coca excedentaria o ya sea de otro tipo de monocultivo, por ejemplo, vinculado a la soya, por ejemplo, vinculado al agronegocio. Es decir, ya no estamos hablando pues de campesinos, estamos hablando de empresarios que forman parte del conglomerado burgués, y el conglomerado burgués lo que hace es precisamente desatar la destrucción para lograr la acumulación originaria y la acumulación ampliada de capital. La acumulación originaria por despojamiento y desposesión, por destrucción territorial, por desterritorialización, y la acumulación ampliada en base a las alianzas del conglomerado burgués nacional con transnacionales del biodiesel, de los transgénicos y de la soya. Hablamos de otros aparatos también del Estado, los aparatos de emergencia que supuestamente deberían defender las fronteras y la geografía nacional, se han convertido en ejército de ocupación que se han puesto al servicio de los avasalladores, de los pirómanos que incendian los bosques y de los traficantes de tierras. Están protegiendo a estas mafias. También lo hace la policía, que ha empezado a amedrentar a los bomberos y ha empezado a coercionar a los médicos, evitando que se saquen fotografías y que se denuncie. Estamos hablando de un gobierno cínico que está comprometido con la incineración de los bosques, que ha distribuido tierras a través del INRA precisamente a estos avasalladores, rodeando los territorios y las comunidades indígenas para expropiarlas, primero para capturarlas, asfixiarlas y después, por medio de la incineración, expulsarlas de su territorio, para de esta manera, territorio arrasado, incorporarlo a la vorágine del capitalismo. Estamos hablando de las puestas de escena de un gobierno teatral, pero de una comedia grotesca. Dicen que mandan bomberos bien vestidos, y estos bomberos bien vestidos solamente van a algunas partes seleccionadas, pero no van a todas partes, y tampoco van adentro a apagar los incendios. Son otros bomberos, los bomberos voluntarios, que no tienen ningún apoyo, que casi sin utensilios apropiados van y se enfrentan al fuego, y son ellos los que apagan los fuegos. Esos son lugareños. Hacen el amague de que van a apoyar con vituallas que nunca llegan y se quedan en las alcaldías. Estamos ante una conspiración mayúscula estatal, una conspiración mayúscula del conglomerado burgués que ha decidido destruir el país para generar riqueza de una élite privilegiada, a costa del porvenir de los demás bolivianos y bolivianas, a costa del futuro de los hijos y de los nietos, y de los hijos de los nietos, de las mismas familias de aquellos que son avasalladores, de aquel conglomerado burgués que destruye el país, que destruye la naturaleza y que amenaza a la vida. Estamos en una época que podemos llamarla del colmo de la decadencia. Estamos en una época donde se explaya la demagogia, la puesta en escena, el espectáculo, mientras se toman medidas prácticas destructivas que avanzan con la huella ecológica y la muerte de la naturaleza.
En definitiva, estamos en una época que repite de manera dramática la historia dramática del país, donde los vivos se han apropiado de las decisiones, del monopolio de las decisiones, del monopolio de la violencia, del monopolio de la política, y han hecho teatro político, mientras han destruido las bases mismas del país, han destruido las condiciones mismas de posibilidad de la formación social, han destruido los yacimientos, extraterritorializando los recursos naturales, dejando cementerios mineros y huecos hidrocarburíferos, y ahora dejan tierras arrasadas por el incendio. Es la triste historia de Bolivia. Si alguien se pregunta por qué perdimos más de la mitad del territorio a lo largo de las guerras, a lo largo de nuestra dramática historia, aquí está la respuesta. Estos vivos, estos personajes que se apropian, que se adueñan, que son los que creen que tienen los únicos derechos, inclusive el derecho a gobernar, que se sienten predestinados, son estos los que se han enriquecido a costa del país. Son estos los que no han defendido el Pacífico cuando estalló la Guerra del Pacífico. Son estos los que abandonaron el Atacama. Son estos los que firmaron el Tratado de 1904. Son estos los que nos llevaron a la Guerra del Chaco con un país tan pobre, tan abatido por el imperialismo como el nuestro. Son estos los que dejaron que comandantes que no tenían aptitud de conducir una guerra lo conduzcan arrinconando a los oficiales bien formados. Son estos los que nos han llevado al fracaso de la Guerra del Chaco. Son estos los que nos han llevado a la tercera derrota de la Guerra del Pacífico, al confundir el reclamo marítimo con una campaña electoral. Son estos los que se han aprovechado, se han subido la cresta de la ola de la movilización prolongada del 2000 al 2005 y han usurpado la victoria del pueblo movilizado, invistiéndose tramposamente como gobierno de los movimientos sociales, incluso como gobierno indígena, cuando precisamente eran lo contrario, cuando fueron los que desarticularon la organización y el tejido social. Son los que destruyeron la capacidad de lucha de las organizaciones sociales. Son los que montaron organizaciones apócrifas y sindicatos paralelos. Son estos los que aprobaron y promulgaron la Constitución Política del Estado, que fue una extensión de la movilización prolongada, una extensión en términos del proceso constituyente ya problemático, puesto que los que tomaron el poder se encargaron de boicotear a la propia constituyente. De todas maneras, salió una constitución que es una especie de contrato social, que es una especie de acuerdo donde no todo lo que se quería está. Sin embargo, se plantearon los ejes importantes de una transformación estructural e institucional en transición: el Estado plurinacional, comunitario y autonómico. Sin embargo, después de promulgar la Constitución, son estos los que colocaron la Constitución en la vitrina para luego desmantelar la propia Constitución, violar sistemáticamente la Constitución y hacer lo que siempre han hecho las élites que han gobernado este país: aprovecharse del país, de sus recursos naturales y montar espectáculos para distracción del pueblo, montar un espectáculo de una revolución que nunca existió, una revolución democrática y cultural que nunca se dio, una transformación del Estado en Estado plurinacional que nunca se dio,
montando este espectáculo, repitieron el círculo vicioso del poder, redituando de manera mayúscula los alcances estrafalarios y morbosos de la burguesía rentista que gobierna. Son estos los que desataron el conflicto del Tignis, invadiendo el territorio indígena y parques y Siboro Securé en beneficio de concesiones hidrocarburíferas y en beneficio de la ampliación de la frontera agrícola, concretamente de la ampliación de la frontera de la coca excedentaria. Son estos los que, al hablar de gobierno indígena, son en realidad un gobierno antiindígena, develado, evidenciado desde el conflicto del Tignis. Son estos los que concesionaron Malkutkota, siendo territorio indígena, sin consultar, sin consentimiento libre e informado. Son estos los que fueron un gobierno al servicio de una transnacional canadiense. Son estos los que son agentes de las transnacionales extractivistas y se presentan como antiimperialistas. Son estos revolucionarios de pacotilla los que asesinaron el proceso de cambio, los que asesinaron una revolución en ciernes. Son estos ahora los que asesinan nuestro porvenir, los que arrasan y queman nuestro territorio. En consecuencia, podemos decir que la historia se repite, aunque de distintas maneras y en distintos contextos y en distintas coyunturas, pero repite lo mismo. La tragedia de un pueblo que no se asume, que no adquiere su mayoría de edad, que no hace uso crítico de la razón, que no se asume como autogobierno, que no se autogestiona, que no defiende sus territorios y sus ecosistemas, que no defiende la vida y que no defiende su futuro. El pueblo boliviano se encuentra en una disyuntiva, no solamente en una encrucijada, sino una disyuntiva, ser o no ser. Ser en el pleno sentido de la palabra, ser íntegro, completo, complementario con el ecosistema, complementario con su territorio, ser territorio, alumbrar el porvenir, o no ser, ser lo que se ha sido hasta ahora, destructor, cómplice del colonialismo y la dependencia, cómplice del extractivismo, cómplice de la extraterritorialización de nuestros recursos naturales, cómplice de la destrucción de nuestros territorios, de nuestras aguas, de nuestros aires, de los ecosistemas, cómplice de la piromanía sistemática intermitente contra los bosques y las poblaciones de animales y plantas, cómplice de la desgracia de nuestra historia que nos ha perseguido como fatalidad hasta ahora. Pregunta, ¿vamos a dejar que siga este drama que ha convertido en tragedia? En una tragedia, en un panorama de la decadencia espeluznante. Vamos a seguir repitiendo esta historia del vaciamiento de los recursos naturales del país, esta historia de la demagogia y de la retórica populista, pero también retórica neoliberal, supuestamente técnica, cuando lo único que hacen es instrumentalizar como los otros la transferencia de nuestros recursos naturales. O vamos a detener la historia, vamos a desandar el camino, vamos a recurrir a nuestra memoria de forma crítica y creativa, vamos a despertar y liberar nuestra potencia social, vamos a encontrarnos con nuestro territorio, vamos a descolonizarnos porque la colonización subsiste, sigue en oleadas. La conquista subsiste y persiste en oleadas. Ahora hay nuevos colonizadores y nuevos conquistadores. Se han metamorfoseado. Hablan a nombre de los indígenas y los asesinan. Hablan a nombre de los territorios indígenas y los destruyen.
Hablan contra el imperialismo, pero entregan nuestros recursos naturales a las transnacionales extractivistas. Hablan de justicia, pero en realidad se enriquece una élite, la burguesía rentista que gobierna. Esta es una convocatoria a la capacidad afectiva que todavía anida en los cuerpos, a la posibilidad crítica que todavía anida en los sujetos sociales. Esta es una convocatoria a realizar actos heroicos en defensa del patrimonio, de la heredad, del territorio y de la vida. Hay que expulsar a todos los pirómanos. Hay que expulsar a todos los demagogos. Hay que expulsar al conglomerado burgués. Hay que recuperar los territorios arrasados, reforestarlos. Esos territorios no pueden ser de nadie. No pueden ser poseídos. No pueden ser propiedad de nadie. Se acabó el tráfico de tierras. Esos territorios ni siquiera van a ser del Estado. Esos territorios son bienes comunes de la vida y van a ser administrados por los pueblos indígenas y la sociedad autogobernada y autogestionada.